En lo más profundo del bosque, donde la oscuridad danzaba entre los árboles centenarios, un grupo de valientes exploradores se aventuró, ignorantes del mal que acechaba. Entre erizas y el crujir de hojas secas bajo sus pasos, llegaron a una cabaña abandonada, olvidada por el tiempo. En su interior, la sutil brisa del pasado soplaba susurros de tragedia. La leyenda de la bruja de Blair, envuelta en sombras, se desplegaba ante ellos. En noches antiguas, esa cabaña había sido testigo de sacrificios macabros, rituales que invocaban a fuerzas oscuras. La bruja, con su mirada perdida, había sido víctima de aquellos oscuros rituales y su espíritu condenado a vagar por la eternidad. A medida que el grupo exploraba la cabaña, la tragedia se tejía a su alrededor. Sus risas se extinguían en susurros inquietantes, y sombras danzantes les recordaban la presencia de la bruja. Uno a uno, los exploradores se veían envueltos en la maldición del bosque, sus destinos entrelazados con la tragedia que había marcado ese lugar. La bruja de Blair, con su figura fantasmagórica, observaba desde las sombras, ansiosa por reclamar nuevas almas para su condena. El bosque se convertía en un laberinto sin escape, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un tejido de desesperación. La cabaña abandonada resonaba con los lamentos de aquellos que, sin saberlo, habían despertado a la antigua maldición. Con cada paso, el temor se intensificaba. Los exploradores, atrapados en la telaraña de la bruja de Blair, veían sombras retorcidas acechando en cada rincón oscuro. Los murmullos de la cabaña resonaban como lamentos de almas atrapadas entre dimensiones, y susurros antiguos susurraban promesas de perdición. La líder del grupo, al acercarse a una habitación oculta, sintió una presencia gélida que le erizó la piel. Al abrir la puerta, reveló un altar profano donde siglos atrás se consumaron los rituales más oscuros. Un eco del pasado resonó, desatando una espiral de visiones macabras que envolvían sus mentes. Las luces titilaban, las sombras danzaban frenéticamente, y la temperatura descendía, como si el mismo aliento de la bruja envolviera la cabaña. Un miembro del grupo, poseído por la presencia maligna, empezó a murmurar antiguos conjuros. Los otros, aterados, presenciaron cómo las fuerzas oscuras se manifestaban a su alrededor. La bruja, con su figura desgarradora, emergió de la penumbra, sus ojos destilando un terror indescriptible. Las almas de los exploradores temblaban ante la presencia y misericordia. Uno a uno, cayeron víctimas de visiones horripilantes, su cordura desvaneciéndose en la vorágine de la locura. El bosque, testigo silente, absorbía sus gritos desgarradores. La cabaña, ahora impregnada de sufrimiento ancestral, se volvía una tumba eterna para aquellos que osaron perturbar el descanso de la bruja de Blair. El eco de la tragedia resonaría en los confines del bosque, advirtiendo a futuros intrépidos que el mal antiguo aún acechaba entre las sombras. La noche se cernía sobre el bosque, y la cabaña abandonada se sumía en la oscuridad. La bruja de Blair, satisfecha con la nueva cosecha de almas, se desvanecía entre las sombras, pero su presencia perduraba. Los árboles parecían susurrar lamentos, y las raíces se retorcían como manos esqueléticas emergiendo del suelo. A medida que los últimos ecos de los aterradores eventos se desvanecían, un aura de miedo impregnaba el bosque. La leyenda de la bruja de Blair se entrelazaba con la esencia misma del lugar, convirtiéndolo en un santuario maldito, donde el tiempo y la realidad coexistían en una danza macabra. Los pocos que lograron escapar de la cabaña arrastraban consigo las sombras del horror vivido. No podían olvidar las imágenes grotescas, ni los susurros que persistían en sus mentes. Al mirar atrás, veían los restos de su valentía destrozada por la influencia insidiosa de la antigua maldición. Con el amanecer, el bosque se sumía en un silencio sepulcral, como si la naturaleza misma llorara la tragedia. La cabaña, ahora silente, esperaba la llegada de nuevos intrusos que, sin saberlo, desencadenarían la furia eterna de la bruja de Blair. La leyenda se expandía, viajando de boca en boca, tejiendo una área de temor que envolvía a quienes oían la historia. El bosque, marcado por el sufrimiento y la desesperación, se convertía en un recordatorio sombrío de que ciertos lugares guardan secretos oscuros que no deberían ser perturbados. La bruja de Blair, con su presencia etérea,
Aguardaba en las sombras, lista para reclamar nuevas almas imprudentes.